Hola, bienvenidos a mi canal Mucho Texto, donde te voy a leer todo aquello que tú no puedas o quieras. Así que, si hay algo que no puedas o quieras leer, déjalo por aquí en un comentario y yo con gusto lo leeré para ti. Postdata, no aspires a tanto, solo se leerán textos en español. Comencemos. Artículo 24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adecuado prestará mérito ejecutivo. Capítulo 4. Fondo de Solidaridad Pensional. Artículo 25. Creación del Fondo de Solidaridad Pensional. Créase el Fondo de Solidaridad Pensional como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, preferiblemente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario o por administradoras de fondos de pensiones y o cesantía del sector social solidario, cuales quedan autorizadas para el efecto por virtud de la presente ley. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. El Fondo de Solidaridad Pensional contará con un consejo asesor integrado por representantes de los gremios de la producción, las centrales obreras y la Confederación de Pensionados, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Este consejo deberá ser oído previamente, sin carácter vinculante, por el Consejo Nacional de Política Social para la determinación del plan anual de extensión de cobertura a que se refiere el artículo 28 de la presente ley. Artículo 26. Objeto del fondo. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociadas de producción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador o de este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que trata este inciso. Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero en el evento de seleccionar esta última opción, solo podrán afiliarse a fondos que administren las sociedades administradoras que pertenezcan al sector social solidario, siempre y cuando su rentabilidad real sea por lo menos igual al promedio de los demás fondos de pensiones de conformidad con lo establecido en la presente ley. Para hacerse acreedor al subsidio, el trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del régimen general de seguridad social de salud y pagar la porción del aporte que allí le corresponda. Estos subsidios se otorgan a partir del 1 de enero de 1995. Parágrafo. No podrán ser beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan una cuenta de ahorro pensional voluntaria de que trata la presente ley, ni aquellos a quienes se les compruebe que pueden pagar la totalidad del aporte. Artículo 27. Recursos. El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos. A. La cotización adicional del 1% sobre el salario a cargo de los afiliados al régimen general de pensiones, cuya base de cotización sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. B. Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los obtenidos anualmente por el concepto de las cotizaciones adicionales a que se refiere el literal anterior y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigilancia
del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE. C. Los recursos que aportan las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados. D. Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez y, en general, los demás recursos que reciba a cualquier título. E. Las multas a que refieren los artículos 111 y 271 de la presente ley. Parágrafo. Anualmente, en el presupuesto general de la Nación se incluirá la partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al fondo. Artículo 28. Parcialidad del subsidio. Los subsidios a que se refiere el presente capítulo serán de naturaleza temporal y parcial, de manera que el beneficiario realice un esfuerzo para el pago parcial del aporte a su cargo. El monto del subsidio podrá ser variable por periodos y por actividad económica, teniendo en cuenta además la capacidad económica de los beneficiarios y la disponibilidad de recursos del fondo. El Consejo Nacional de Política Social determinará el plan anual de extensión de cobertura, que debería incluir criterios de equilibrio regional y los grupos de trabajadores beneficiarios de este subsidio, así como las condiciones de cuantía, forma de pago y pérdida del derecho al subsidio. Parágrafo. El subsidio que se otorgue a las madres comunitarias o trabajadoras solidarias de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será mínimo el 50% de la cotización establecida en la presente ley. Artículo 29. Exigibilidad del subsidio. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional exceda de los 65 años de edad y no cumpla con los requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez, la entidad administradora respectiva devolverá el monto de los aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros a dicho fondo. Las entidades administradoras deberán llevar cuentas separadas de los aportes recibidos del fondo y establecerán los mecanismos de seguimiento de los beneficiarios. Artículo 30. Subsidio a trabajadores del servicio doméstico. Los aportes del presupuesto nacional de que trata la Ley 11 de 1988 para el subsidio de los aportes de los trabajadores del servicio doméstico se girarán al Fondo de Solidaridad en cuentas separadas para que éste traslade el subsidio correspondiente a la entidad que haya seleccionado el trabajador. Título 2. Régimen solidario de prima media con prestación definida. Capítulo 1. Normas generales. Artículo 31. Concepto. El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título. Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. Artículo 32. Características. El régimen de prima media con prestación definida tendrá las siguientes características. A. Es un régimen solidario de prestación definida. B. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. C. El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados. Capítulo 2. Pensión de vejez. Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones. 1. Haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años de edad si es hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. Parágrafo 1. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo y en concordancia con lo establecido en el literal F del artículo 13, se tendrán en cuenta: A. El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.
B. El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados. C. El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley. D. El número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. E. Derógase el parágrafo del artículo 7 de la Ley 71 de 1988. En los casos previstos en los literales C y D, el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según sea el caso, trasladen con base en el cálculo actuarial la suma correspondiente del trabajador que se afilie a satisfacción de la entidad administradora. Parágrafo 2. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada periodo. Parágrafo 3. No obstante el requisito establecido en el numeral 2 de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuera el caso. Parágrafo 4. A partir del 1 de enero del año 2014, las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a 57 años si es mujer y 62 años si es hombre. Artículo 5. En el año 2013, la Asociación Nacional de Actuarios o la entidad que haga sus veces o una comisión de actuarios nombrados por las varias asociaciones nacionales de actuarios, si las hubiere, verificará, con base en los registros demográficos de la época, la evolución de la expectativa de vida de los colombianos y, en consecuencia, con el resultado podrá recomendar la inaplicabilidad del aumento de la edad previsto en este artículo, caso en el cual dicho incremento se aplazará hasta que el Congreso dicte una nueva ley sobre la materia. Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1000 semanas de cotización será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. Artículo 35. Pensión mínima de vejez o jubilación. El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente. Parágrafo. Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley Cuarta de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas en el artículo 279 de esta ley. Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltaran menos de 10 años para adquirir el derecho será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuera superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a 2 años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los 2 últimos años para los trabajadores del sector privado y de 1 año para los servidores públicos. Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia del régimen tengan 35 años o más de edad si son mujeres o 40 años o más de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes, habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad, decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieren tales requisitos. Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, de que trata el inciso primero del presente artículo, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio. Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que, habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado así obtenido se le aplicará el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Capítulo 3. Pensión de invalidez por riesgo común. Artículo 38. Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo, se considera inválida a la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los afiliados que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos. A. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse el estado de invalidez. B. Que hubiese dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez. Parágrafo. Para los efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley. Artículo 40. Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a el 45% del ingreso base de liquidación más el 1.5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. B.
el 54% del ingreso base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso, la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado. Artículo 41. Calificación del estado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral. Artículo 42. Juntas regionales de calificación de invalidez. En las capitales de departamento y en aquellas ciudades en las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se conformará una comisión interdisciplinaria que calificará en primera instancia la invalidez y determinará su origen. Las comisiones estarán compuestas por un número impar de expertos designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes actuarán de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Los honorarios de los miembros de la comisión serán pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante. Artículo 43. Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Crease la Junta Nacional para la Calificación de los Riesgos de Invalidez con sede en la capital de la República, integrada por un número impar de miembros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta junta, que será interdisciplinaria, tiene a su cargo la resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas por su decisión por las juntas regionales o por seccionales respectivas. Los honorarios de los miembros de la Junta serán pagados en todo caso por la entidad de previsión o seguridad social correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la integración, financiación y funcionamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de su Secretaría Técnica y de las juntas regionales o seccionales, el procedimiento de apelación, el Manual Único para la Calificación de Invalidez y demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Parágrafo. Los miembros de la Junta Nacional y los de las juntas regionales de calificación de invalidez de que trata el artículo anterior no tienen el carácter de servidores públicos. Artículo 44. Revisión de las pensiones de invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse: a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada 3 años con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efecto el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar. Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores. El pensionado tendrá un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez, salvo casos de fuerza mayor. Si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión, transcurridos 12 meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen. La respectiva pensión prescribirá. Para la adquisición al derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado. B. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa. Artículo 45. Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. El afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de la presente ley.
Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero les sea útil. Hasta el día de hoy en este canal hemos leído 48 páginas. No olvides dejar tu like y suscribirte. Los espero en el próximo video.